Arrancamos un nuevo bloque de Laberinto de Voces. Acá, como dicen, las pelotas saben. Y como a nosotros nos interesan las voces autorizadas, aquellos que saben de los temas, estamos en comunicación con Julieta Cajiano. Julieta es socióloga, es doctoranda en estudios territoriales. Ahora le vamos a preguntar sobre varios temas, pero uno de ellos puntualmente es el de la tierra de nuestro país. Julieta, ¿nos escuchás? ¿Nos ves? ¿Estás por ahí? Ahí estamos cruzando los deditos para que se nos vemos nosotros nada estamos más. viendo en la, Qué bien en la que carita. salís, Beto, ¿eh? Sí, ¿Cómo das? Salís peinado. No, justo está masticando una factura, ¿te parece a vos? De suerte no salí comiendo. Hola, yo las escucho. Ahí está. Nosotros paveando. Ahí te parece. Ah, espera, nos estabas Perdón. escuchando hace un ratito porque empezó el delirio. Empezó el delirio a Beto, pero porque no estabas vos en pantalla. Me hacen bowling. ¿Cómo andás? Gracias por llamar. No, muchas gracias Gracias a a vos vos. por tomarte el tiempo, este tiempo mañanero, de mediodía, para conversar con el equipo de Laberinto de Voces. Bueno, formás parte del Observatorio de Tierras. La verdad que no es un tema tan común en los medios de comunicación, así que vamos a arrancar con una pregunta medio abarcativa, que es, ¿qué pasa con la tierra en nuestro país? Juli. Bueno, nosotros en el observatorio somos parte de un programa más amplio donde diferentes investigadores e investigadoras trabajamos diversos temas del acceso a la tierra en general, ¿no? Yo, por ejemplo, mi tema de tesis principal es el Consejo Agrario Nacional, que fue una institución de armado de colonias agrícolas, de reparto de tierra en Argentina, que duró entre el 40 y el 80, y en la dictadura Martínez de Hoz quemó todos los archivos y dejó de discutirse el acceso a la tierra como algo del cual el Estado se tenía que hacer cargo, ¿no? Entonces, desde ahí, en el observatorio, nos nucleamos con diferentes temas y cuando empezó este gobierno, empezamos a hacer también pedidos de información pública sobre diferentes aristas que hacen al complejo tema de la tierra en nuestro país. Entre ellos, el tema de la extranjerización de tierras, y cuando se anunció que se quería modificar esta ley, lo que decidimos fue como grupo salir a mostrar los datos que teníamos de una manera un poco más didáctica e interactiva que un paper, ¿no? Que es en un mapa interactivo de extranjerización. Ahora en un ratito lo vamos a mostrar porque es muy dinámico, está muy bueno el mapa y creo que aporta a la conversación pública un montonazo. Recién hiciste alusión a lo que se está discutiendo, ¿no? O la política, un sector de la política propone, que es este proyecto de ley de la inviolabilidad de la propiedad privada. Es hasta difícil para que no se hable mucho del tema. Ni repetir y sin soplar. Sí. ¿Qué pasaría acá? Porque en este proyecto de ley lo que se propone es reformar principalmente la ley de tierra del 2011. Es así, ¿no? Sí, como vos bien decías, tiene un nombre bastante pomposo, como si la Constitución misma no protegiera ya la propiedad privada, ¿no? Lo que pasa es que es una ley ómnibus que modifica varias leyes. O sea, en principio pondera la propiedad privada por encima de bienes sociales o ambientales, de derechos sociales o ambientales. Eso es un montón. Entonces, ya la libertad avanza a lo loco. Limita, por ejemplo, la posibilidad del Estado de declarar de utilidad pública un bien, ¿no? Pero además avanza en desalojos express, en derogar la ley de tierras, en derogar la ley de manejo del fuego. Sí, modifica varias cosas. En relación a la ley de tierras, lo que hace básicamente es quitar los límites para que capitales radicados en el exterior compren tierra en Argentina, ¿no? Hasta ahora, porque la ley todavía está vigente, establece un 15% de límite en los 3 niveles, a nivel nacional, provincial o subprovincial. Pero además pone límites especiales para tierras que contienen cuerpos de agua permanente o para tierras de frontera. Todo esto lo elimina. A cero, claro, es un montón, digamos. Tiene que ver con otro modelo político, económico, es otra cosa, es otro país. O sea, como la idea de soberanía suena un poco lejos. Es una ley de extranjerización de tierras, decimos nosotros. Del observatorio hicimos 4 informes ya. El último, y tratamos de analizar esto en el marco de varias leyes o de un proyecto más amplio de reprimarización de la economía, ¿no? También hace poco se sancionó la ley de glaciares, o sea, destruyendo, ¿no?, la ley de glaciares. Esto es parte del mismo tema, ¿no? O la sanción del RIGI, del SuperRIGI. ¿En qué lugar nos deja como un país
porque nosotros también, quería contarles que también, por ejemplo, a nivel nacional, el 5% de la tierra rural está extranjerizada. Entonces, con la misma ley, todavía pueden triplicar la cantidad de tierras que tienen los extranjeros en Argentina. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué quieren derogar la ley? Y ahí lo que nosotros vemos con el mapa que mostramos a nivel departamental es que hay muchos departamentos que ya superan el límite de la ley y donde la ley funciona como una restricción de hecho para que los capitales compren tierra en esos lugares. Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, no quieren derogar esta ley porque quieran más tierra en absoluto, sino porque quieren hacerse de la tierra más estratégica de nuestro país, aquella que contiene cuerpos de agua que están en las fronteras. Bueno, después si quieren podemos hacer ahí un zoom en cuáles son esos territorios más extranjerizados, pero no es cualquier tierra, ¿no? Hola, buen día, Julieta, ¿cómo estás? Soy Paula. Te quería hacer una pregunta, porque mientras vos hablabas de los espejos de agua, ¿estás ahí, Julieta? ¿Me escuchás? Sí, sí. Ah, porque Sí, salió la imagen. No, te quería Es preguntar... una zona rural, por eso a veces con mi internet satelital... No, porque los chicos acá de Yo técnica estaban poniendo el mapa. Ahí están poniendo el mapa. Pero te quería preguntar con respecto a los espejos de agua que vos mencionabas. ¿Es como un poco como lo que pasa con Lewis en el sur y el lago Escondido? ¿Como que les quedan esos espejos de agua privatizados? Bueno, nosotros con mis compañeros de la columna Juana Zurduy, que vamos todos los años al Lago Escondido, lo que decimos es que si esta ley se termina de derogar, digamos, si se deroga la ley de tierras, el caso de Lewis y del Lago Escondido va a ser moneda corriente. Claro. Porque hoy podemos denunciar a Lewis porque pasa por encima una ley nacional de protección de estas tierras. Si esta ley se sanciona, lo de Lewis, nada, moneda corriente. Claro, va a haber un montón de lugares que van a tener lagos, ríos, no sé. ¿Y qué pasa cuando hay, como el agua, viste que siempre hay una disputa entre Mendoza y La Pampa? Si hay un privado que se corta el flujo de un río, ¿cómo funciona eso? Claro, es que la tierra no es solo la tierra, sino los bienes que contiene esa tierra, ¿no? Por ejemplo, el agua. Entonces, estas grandes empresas no pueden funcionar sin hacerse de recursos no renovables, comunes, que hoy son patrimonio de todo el pueblo argentino, ¿no? Las nacientes de arroyos, de ríos, y a la vez al balcanizar, o sea, al dejar que todo sea una decisión de los gobernadores, puede también replicarse el caso de La Pampa y Mendoza, porque si en Mendoza deciden dejarle todas las nacientes a empresas de afuera, y esas empresas hacen un aprovechamiento de esa agua sin pensar en el conjunto de la sociedad, ¿no? Por eso esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada también pone por encima la propiedad privada individual por sobre esos derechos colectivos de acceso al agua. En Cuyo, que es una de las zonas más altamente extranjerizadas, hay un problema histórico de acceso al agua potable para el consumo humano también, además de para los viñedos, para las producciones locales, pero ha sido disputada históricamente. Entonces, esta ley lo que hace es abrir a que esos grandes capitales compitan deslealmente con la producción nacional, con el consumo de agua potable, etcétera. Julieta, ¿cómo te va? Soy Beto de Liniers. Me dejó preocupado, bueno, por supuesto, todo me deja preocupado. Pero extranjerizar una tierra que es de frontera, eso a mí me parece de una gravedad importante porque convengamos que los tipos no van a extranjerizar 2 cuadras, 1 kilómetro, no. Son hectáreas. Tenés tu propia frontera, entonces, ¿qué hacen? Podés pasar bienes a otro país sin pasar por una aduana. ¿Qué van a poner? Una aduana en la puerta de la casa. Eso también ya perdimos ese derecho de poder proteger una frontera seca. Bueno, mirá, les cuento, la semana pasada la Comisión de Ciencia y Técnica del Senado armó una reunión para debatir este tema, ¿no? Y hubo 2 intervenciones en ese sentido de lo que me preguntás, que me parece importante traer. Por un lado estaba Mayans diciendo que en Formosa tienen frontera seca con Paraguay, ¿no? Claro. Y Paraguay no tiene restricciones a tierras para extranjeros. Entonces, ¿qué se arma ahí, no? Si nosotros tampoco lo tenemos. Eso como pregunta un pequeño flotante estado para seguir ocupándolos. Pero estado. además,
Pero además Paleo, Martín Paleo, que era ex comandante del ejército, también participó de la reunión y decía, por ejemplo, bueno, que es un despropósito. En un momento donde el narcotráfico avanza en el mundo, nosotros vamos a desentendernos o privatizar esas fronteras. Es una locura. También el caso de Lewis está a 5 kilómetros de la frontera con Chile. Nosotros tenemos con Chile fronteras sin delimitar en los campos de hielo cercanos al Chaltén. Claro. O sea, una locura. Recién veíamos el mapa un poquito y vos hacías alusión a hacer zoom o ponerle un poquito más de atención al plano local, porque si no te entendí mal, digamos, a nivel nacional no estaríamos incumpliendo la ley, digo, el 5% sobre un tope del 15% de extranjerización, pero sí nos insinuabas o nos decías que el problema aparece más en el plano provincial o en algunos departamentos. ¿Cómo es eso? Claro, mirá, cuando nosotros hicimos los pedidos de información pública, lo hicimos también porque el gobierno publicaba un mapa con un promedio general y decía ni el país ni ninguna provincia supera el límite legal. Pero cuando nosotros mostrábamos el mapa a nivel departamental, por eso tomamos esa decisión de mostrarlo solo a nivel departamental, ves el desagregado y hacer un promedio es un poco engañoso porque las tierras que están extranjerizadas son justamente las que están, si ven el mapa lo ven, en las zonas más fronterizas, a la vera del Paraná, donde hay proyectos también mineros, extractivos. Nosotros el mapa de extranjerización le superpusimos algunas capas que consideramos que son diferentes niveles del conflicto, ¿no? Entonces están las capas de parques nacionales, que valga decir también que la pérdida de capacidades estatales en ese sentido, o sea, el desguace de organismos como parques nacionales, también es una pérdida de control sobre esos espacios, ¿no? O sea, estas capas hablarían como de distintas funciones del Estado o de problemas de los sectores que habitan estos territorios. Hay un montón más, ¿no? Pero nosotros sí quisimos mostrar algunas que salían de estos pedidos de información oficial que nosotros hicimos. Entonces, las capas son la de glaciares con la base del Yanigla, la de parques nacionales, la de proyectos mineros en actividad o en puerta, que es de la cartera del CIACAM, comunidades indígenas. Entonces podemos ver que esos territorios que están altamente extranjerizados coinciden, se solapan con territorios, con glaciares, con proyectos mineros, en zonas de frontera, con cuerpos de agua. Sí, a eso sería bueno agregarle los recursos naturales específicos, no renovables, que están por zona, ¿no? Por ejemplo, como para poder evidenciar qué es lo que está en juego ahí. Porque nosotros mostramos las distintas nacionalidades, que son los datos que da el registro de tierras rurales, pero atrás de eso y de esas nacionalidades, en realidad hay empresas, capitales, transnacionales, que un poco en lo que nos dejan es en una dependencia absoluta en las cadenas de valor internacional de esas empresas, ¿no? Ahora estamos viendo el mapa, tenemos imagen proyectado por YouTube, el mapa de extranjerización al que estás haciendo alusión, y bueno, hay algunas zonas que están en rojo, ¿no? Que nos deberían preocupar un poco más. Serían estas zonas, bueno, habría que ver por las capas, ¿no? Claro, y rojo, amarillo. Las zonas más extranjerizadas. Tiene una lógica de semáforo. Sí, claro. En verde no quiere decir que no haya extranjerización, sino que está por debajo del promedio nacional. En amarillo por encima del promedio nacional y en rojo los que están por encima de la ley, o sea, del 15%. Vale a decir que esto se sanciona en 2011, pero no va para atrás la ley. Lo que ya estaba extranjerizado quedó así. Claro. Entonces la ley hace de tapón para que no se puedan seguir vendiendo terrenos en esos lugares. Hay pero territorios, también... perdón. Sí, te quería preguntar, hay territorios que tienen el mismo color de las Malvinas. ¿Eso qué significa? ¿Que ya están perdidos completamente? Tenemos Malvinas. Tenemos más colonia dentro del país. Sí, por supuesto. Nosotros tomamos la base del registro de tierras rurales, pero, por ejemplo, te da la superficie rural, nacional, continental. Claro. Nosotros poner Malvinas en rojo fue una decisión más política que de datos, que metodológica. Hay otros colores también, como las Malvinas ahí en verde y era como no. Claro, perfecto. No, pero veo dentro del país también veo esos colores. Ese rojo virulento, claro. Sí, el rojo virulento son los que están por encima del 30%. Claro. De hecho, tenemos 4 departamentos que tienen más del 50% de su superficie rural extranjerizada.
son el Lácar en San Martín de los Andes, que tiene el 54%, General La Madrid en La Rioja, que tiene el 56, 57, no recuerdo bien, y Molinos y San Carlos en Salta, que Salta es la provincia más extranjerizada. Después viene Misiones. Esos dos departamentos tienen casi el 60% de la tierra extranjerizada. Y además, hay que decir que en 2016 el macrismo hace un decreto, el 820 en 2016, que lo que hace es flexibilizar la forma en que medía. Entonces, en el informe de 2015 teníamos 49 departamentos que superaban el límite de la ley. Y con el pedido que hicimos nosotros en 2025, que fue el último, ¿no? Que nosotros hicimos el mapa en base a ese, porque son los últimos datos oficiales, pero hay que compararlo, porque ahí no es que bajó el porcentaje de extranjerización, en realidad metieron mano en la forma de medir en el 2016. Entonces, por ejemplo, casos como Bariloche, que tenían como el 50% de la tierra rural extranjerizada, empezaron a tener 13%. Entonces se les abría una chance de compra, ¿no? O sea, ahí hubo algo que hay que profundizar en el estudio de esa comparación. Nosotros lo estamos haciendo, pero sería algo que llevaría más tiempo de explicar. Pero a grandes rasgos es esto, todavía la situación es más gravosa. Cuando vemos a los gobernadores con la valijita en Nueva York, ahí como están llevando ahí lugares, títulos de tierra, ¿no? O sea, porque en última instancia tiene bastante que ver con eso. Este título pomposo, ¿no? De la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, también anula el registro, digamos, por ahora, pese a todo, tenemos un registro. ¿La libertad también avanzaría por ahí? Julieta, ¿esto es así? Claro. En esta pérdida de capacidad, también es pérdida de capacidad de tener el dato, de tener información, de poder hacer un seguimiento. Totalmente, porque el gobierno lo único que hace acá es dejar, o sea, no dice derogamos la ley porque solo deja un punto que es, está prohibida la tierra para compra de estados extranjeros. Pero nosotros cuando vemos los datos, vemos que no hay estados extranjeros masivamente adquiriendo tierras. En realidad esto se lleva adelante más que nada por empresas privadas o fideicomisos, sociedades financieras. Sí, que quizás hay estados detrás, pero no son directamente los estados. Entonces vemos que esto tiene un título que es prohibido China. Claro. O sea, la libertad ahí se cancela, ¿no? Es rara esta libertad que estamos teniendo. Te hago una preguntita, Julieta. Estamos hablando con Julieta Cajiano, ¿no? Sabe mucho sobre tierras, por supuesto, por eso está aquí explicando. Con la ley de fuegos, ¿qué cambió? Bueno, esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada deroga la ley de manejo del fuego. La ley de manejo del fuego, para simplificar, trataba de desalentar los incendios intencionales que tenían por detrás negocios inmobiliarios, estableciendo, de acuerdo a la zona y al tipo de bosque quemado, si se prohibía por 30 o por 60 años el cambio en el uso del suelo. Claro. Y lo que hace esta ley es derogarla. Entonces, claro, total se quemó, levanta un edificio. Claro, es el proyecto que ellos tienen de desregular todo, ¿no? Es bueno que lo maneje el mercado. El tema es que, ¿qué significa que lo maneje el mercado, la oferta y la demanda? Porque no es lo mismo un productor de fruta del Bolsón al peso que tiene Lewis. Entonces, ahí vemos otra faceta más del proyecto de este gobierno que no es para el pueblo argentino, sino que es para negocios externos. Bueno, es un tema súper serio, ¿no? La verdad que aquellos que hablan de inversiones, ¿no? De propiedad privada como único baluarte, bueno, agregamos que la extranjerización inhabilita todo recurso soberano sobre nuestro país, ¿no? Pues yo pensaba hacerte una última pregunta, Juli, sobre qué peligros tiene la extranjerización de la tierra, pero es como la hipótesis de todo lo que venís planteando, pero si tuvieras que destacar alguna cosa de eso, ¿por qué es un peligro la extranjerización de nuestro territorio? Yo creo que porque nos haría perder el control y el vínculo con los territorios más valiosos de nuestro país, ¿no? Es eso, porque es los lugares con cuerpos de agua, con nuestros minerales más valiosos, o sea, acá siempre cuando hay este tipo de proyectos, detrás hay un proyecto
justificado en el bien común de alguna manera, ¿no? Porque lo que están haciendo es un aprovechamiento de recursos naturales que no son de nadie ni nadie creó con su trabajo. Entonces, por eso hasta Sturzenegger, hasta Milei tienen que salir a decir, acá hay una inversión, acá hay un bien de desarrollo, ¿no? Para el lugar. El tema es que lo que vemos nosotros es que en realidad hay un negocio y una venta de soberanía, no hay, o sea, ni inversión, no es que vienen a poner una industria que genera empleo, o sea, vienen a explotar nuestros recursos naturales con una serie de beneficios impositivos que harían que si vos venís o una pyme pone una producción nacional, va a estar en desventaja de condiciones incluso con alguien que viene y explota una naciente de un arroyo, o sea, es algo totalmente desleal, en competencia para el pueblo argentino, seas comunidad indígena, poblador, alguien que quiera hacer turismo o alguien que quiere desarrollar una producción local nacional, ¿no? Esto no nos dejaría nada como país. No nos deja nada. Bueno, te agradecemos un montón, Julita, por tu tiempo y también por la calidad de tu palabra. Y queríamos cerrar con una invitación. Hoy vas a estar a las 18 horas en Corrientes 4023, ¿no? Una actividad sobre extranjerización de la tierra, soberanía y propiedad privada. Así que invitamos a los oyentes, si quieren acercarse y participar de esta actividad o les interesa por alguna u otra razón y estar al tanto. Bueno, me imagino que con actores que sí defienden la tierra y están en contra de la extranjerización, un tema muy preocupante. Te agradecemos un montón, Julieta, por tu tiempo. Y gracias por darle aire a este tema. Gracias a vos. Gracias a vos. Bueno, te molestaremos en otra oportunidad, seguramente. Ojalá para tema... hablar de que se fue para atrás. Ojalá. Sí, eso sería bueno. Pero ¿no? serán muy optimistas. Bueno, les mando un abrazo grande. Gracias, Chao. hasta luego. Chao. Bueno, pasó Julieta Cajiano.